participar en esta jornada, quiero compartirles que esta jornada que nos acompaña el profesor Larry Alicea pertenece a un ciclo internacional de conferencias sobre el trabajo social, sociojurídico y o forense, como se llama en otras latitudes. Y esto responde al marco del centenario del trabajo social que en Latinoamérica cumple 100 años desde la fundación de la primera escuela de trabajo social. Y para nosotros es muy importante contar con la comunidad profesional y también estudiantes que están en su proceso de formación, que se profundice sobre el desarrollo y la evolución del trabajo social, sociojurídico y o forense dentro de esta disciplina, para tener una mayor comprensión de lo que aquí respecta. Y en esta tarea, generosamente, nos ha acompañado el profesor Larry Emil Alicea. Posteriormente van a haber otras sesiones en donde se les va a invitar a ustedes a participar en otra jornada. Esperamos tener al menos 4 sesiones de invitados internacionales acá en esta escuela, en este plano también virtual. Lo que les quería comentar es que esta presentación dura 1 hora. Cuando ya sean 10 minutos para las 5 o 5 minutos para las 5, porque estamos empezando un poco tarde, vamos a abrir el espacio para las preguntas, para que cada uno tenga tiempo para consultar y indagar respecto a la gran tema que hoy día nos presenta el profesor Larry Imel Alicea. El tema de hoy se refiere a avances del trabajo social forense en Latinoamérica y el Caribe. Y quiero presentarles a nuestro profesor y colega, quien es puertorriqueño, un macaeño y trabajador social con prácticas clínicas y forense. Posee doctorado, un PhD y maestría y bachiller en trabajo social de la Universidad de Puerto Rico. Además, posee un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Actualmente se desempeña como catedrático auxiliar en la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, la segunda escuela de trabajo social en Latinoamérica, que es bien importante ese aspecto. Como parte de sus funciones es el coordinador del programa doctoral en trabajo social y dicta cursos en maestría y doctorado en esta escuela. Es presidente de la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico, secretario de la Junta de Directores del Instituto de Educación Continuada del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Además, es parte de la Junta de Directores del Instituto de Orientación y Terapia Familiar. Fue presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico en 2 periodos. Fue secretario del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones de Trabajo Social y Servicios Sociales. Fue además presidente para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social FIT y fue miembro del Ejecutivo Mundial de la organización. Asimismo, ha sido director de Casa Albizu de la Universidad Albizu desde el 2005 hasta el año 2023 y catedrático auxiliar en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Ana G. Méndez en Gurabano hasta mayo del 2023. Ha presentado ponencias sobre temas especializados de la profesión de trabajo social, tanto en Chile, en el resto de otros países latinoamericanos, en Europa y también Estados Unidos. Fue reconocido como exalumno distinguido de la Universidad de Puerto Rico, recinto del Río Piedras, y de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Tiene capítulos de libros editados y artículos en revistas profesionales. Sus temas de interés e investigación son el Voy a trabajo hacer con clínico peritaje y forense, en penales los temas de desde el abuso trabajo sexual y en maltrato, relación a la bienestar de la niñez, los asuntos de custodia en los tribunales, las políticas sociales judiciales de diversidades de sexo, identitaria, género. La verdad que tenemos acá un gran profesor con una trayectoria importante, que creo que es una muy generosa oportunidad para que nosotros podamos conocer esta temática que está en proceso y que ha estado por desarrollo por muchos años en nuestra profesión. Así que os dejo con ustedes muy gratamente al profesor Larry Alicea. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Gracias a Claudia por la invitación y a todas las personas que
han estado envueltas en que yo pueda compartir con ustedes en esta tarde. Eh, Como decíamos al inicio, ¿verdad? Les saludo a nombre del lugar donde trabajo, que es la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle. Eh, la Universidad de Puerto Rico lleva dando trabajo social desde 1900, desde mediados de 1920, poco después de que Chile comenzó. Y esa cátedra se transformó en lo que hoy es la Escuela de Trabajo Social acá en Puerto Rico. Así que somos los hijos, se puede decir, de Chile en el desarrollo del trabajo social. Y nada, estamos muy contentas y contentos de que podamos celebrar estos 100 años de la profesión y de que hayan tantas personas interesadas en este tema. Un poco para lo que pretendemos hacer en la tarde de hoy, lo que me gustaría fuera como las aspiraciones de este encuentro de hoy, es que podamos dilucidar un poco a qué nos referimos con esto de los forenses o lo sociojurídico en la profesión, que luego podamos identificar hitos en la genealogía de esta dimensión en la práctica, tanto en los países de nuestra región, que podamos repasar también un poco debate sobre el ejercicio forense y los campos de lo sociojurídico que interpelan la práctica del trabajo social, y también pensar en algunas propuestas que fortalezcan el desarrollo de esta dimensión de la práctica en la región. Así que, aunque es amplio, he preparado pocas filminas con material para un poco del tiempo en esta hora. Quise preparar un diagrama. A mí me gusta trabajar mucho con diagramación sobre el trabajo social forense, ¿verdad? Y un poco para que comencemos a problematizar a qué nos referimos. Sobre esto van a haber dos o tres slides adicionales. Y es que hablamos de personas, familias, grupos, comunidades, organizaciones que están insertas en cuatro temas principales que interpelan los forenses, que es la ley, la justicia, los tribunales y la cuestión social. Y el trabajo social se Bueno, inserta en esta dinámica que en ciertas medidas puede ser contradictoria. Sabemos que la ley no siempre responde a la justicia y que hay montones de leyes en nuestros países que son leyes injustas. Y en muchas ocasiones nos corresponde al trabajo social dar peritaje o dar asesoramiento a agencias, a organizaciones, al tribunal, a jueces, sobre leyes que son injustas. Y aquí hay un primer cuestionamiento. Así que muchas de las aspiraciones del taller se van a discutir mientras vamos hablando, que es un debate. ¿Cuál es el rol ético que asume el trabajo social en esos escenarios? ¿Cuál debe ser nuestro posicionamiento ético? Yo discutí en uno de mis cursos esta semana de que no es tan sencillo como decir no lo voy a hacer y voy a perder el trabajo, ¿verdad? Porque no todo el mundo puede darse el lujo de perder su trabajo, y más en una profesión que es precarizada y una profesión feminizada, donde en muchas ocasiones la persona que ejerce el trabajo social es la única jefa de familia. Pero la ley no siempre responde a la justicia. Sabemos, por ejemplo, y hace poco yo escribí un capítulo para un libro de Argentina sobre niñez y juventud y hablo sobre eh, todo lo que es maltrato a la niñez y los temas del maltrato. Y una de las cosas que digo ahí, por ejemplo, es cuando hablamos de la negligencia de los padres. Y hay toda una literatura crítica sobre que esa negligencia en muchas ocasiones el Estado está culpando a los padres porque no pueden proveer asuntos que no tienen. Y entonces el Estado también penaliza a los padres o a las madres por no poder proveer algo que tienen. Y ahí es que entra esto del cuestionamiento de la ley injusta y cómo el trabajo social forense a veces trabaja en servicios de protección a la niñez y va al tribunal a decir que estas personas son negligentes sin considerar, ¿verdad? Y sin dar esta perspectiva compleja de lo que está detrás de estas famosas atribuciones de negligencia. El segundo punto es el punto de la justicia, ¿verdad? La justicia es un término que se oye bonito, inclusive hablamos de que el trabajo social busca la justicia social. Y no es que esa aspiración no sea un ideario de nuestra profesión, es que cuando vamos a la aplicación de la justicia en nuestros países, sabemos que no está al alcance de todas las personas. Y hay muchos sistemas de justicia que están corroídos por la corrupción. También que muchos de estos sistemas están totalmente partidarizados. Y esto implica que son partidos políticos los que nombran a veces las personas que administran estos sistemas judiciales, tienen
su visión comprometida. Así que el concepto de justicia es un concepto que tenemos que problematizar. No todo el mundo tiene acceso a la justicia. E inclusive una de las discusiones más grandes que se están dando en el trabajo social forense es precisamente qué acceso tienen las personas a la justicia, qué acceso pueden tener a los sistemas de justicia, y cómo el sistema puede o no puede proveer justicia. Mire, un asunto que yo estaba hablando ayer en un grupo que soy activista aquí en Puerto Rico es relacionado a los casos de violencia doméstica en los tribunales, de violencia de género, cuando hay custodia de la niñez envuelta. Pues hay casos donde probablemente hay un hombre que agredió a esta mujer. Está pidiendo ahora una guarda compartida, que el tribunal después de la separación le dé tiempo igual. Pues sabemos que la literatura dice que eso no debe darse, porque no se puede compartir la responsabilidad de la crianza en una relación asimétrica de poder. Y que inclusive para reanudar esas relaciones, la literatura nos dice que tiene que haber eh, un tratamiento a esta persona, que esta persona tiene que tener introspección de lo que pasó, montones de requisitos, de indicadores de riesgo, etcétera. Pues tal vez hay personas que ven esto y fueron y entrevistaron a un lugar, el señor tomó unos talleres online sobre agresión y ya se dijo que cumplió con el tratamiento. Entonces, recomendamos guardas compartidas en semanas alternas, ponemos a estas mujeres y a esta niñez en riesgo a relacionarse con un agresor y entonces vemos que el resultado en muchas ocasiones de estos procesos judiciales o forenses realmente no responden a la justicia. Como tercer punto de tensión aquí es la cuestión social, tema que se ha ido desarrollando en Latinoamérica y que se escucha mucho en nuestros congresos y en muchas de nuestras actividades, que son los problemas y las desigualdades que surgen en las sociedades capitalistas debido a factores económicos, políticos y sociales. Y sabemos que hay un sistema social en nuestras sociedades que está construido sus reglas sobre una gramática desigual. Y entonces, a veces nosotros estamos buscando que haya equidad, que haya justicia, cuando realmente la gramática social no promueve que haya eso. Y entonces tenemos un poco que quitarnos tal vez las aspiraciones de que que el trabajo social va a cambiar X o Y cosas, porque el trabajo social lo que hace es acompañar esos procesos de transformación que tienen las personas, las familias, los grupos y las comunidades, las organizaciones, pero necesariamente eso desde el trabajo social no va a ocurrir el cambio social. Así que esas aspiraciones de heroísmo desde el trabajo social tienen que ser un poco revisadas. Y finalmente, el punto de los tribunales. Y sobre todo, ¿verdad? Cómo se ha judicializado la vida familiar. Y se ha judicializado también la niñez, la juventud, el empobrecimiento, los problemas de salud mental, los problemas de uso problemático de sustancias. Todo eso se ha judicializado y sabemos que todo eso se enraiza en situaciones mucho más complejas y en muchas ocasiones las dinámicas humanas, que son dinámicas complejas, que, que son dinámicas donde hay conflictos, se trasladan entonces de un escenario desigual a otro escenario donde su naturaleza es adversativa, donde hay una parte que lleva a un punto, otra parte que lleva a otra, y esa parte se dilucida en un tribunal conflictivo, y entonces el conflicto lo que hace es trasladarse de un lugar a otro y complicarse. Y en muchas ocasiones, cuando los problemas familiares se judicializan, lejos de resolverse, lo que hace es que se complejizan más. Y entonces tenemos que saber, ¿verdad? Y eso tal vez es una discusión que vamos a tener al final de esta plática, que los sistemas judiciales, sobre todo aquellos que trabajan con personas en problemas personales, de familiares, sociales, tienen que deconstruirse, tienen que remirarse, tiene que mirarse el rol del juez en estos casos, del juez, la jueza, tiene que remirarse el rol del sistema de justicia, tienen que mirarse las reglas para trabajar esto, y ya hay países que lo han hecho, y tal vez nosotras también desde la academia, desde la investigación, que también son cosas que vamos a discutir al final, tenemos que comenzar a dilucidar estos asuntos para promover mejores sistemas. Así que aquí un poco vamos al trabajo social forense, ¿verdad? Una definición que yo he ido desarrollando a través del tiempo y que comencé a desarrollar en un capítulo que se llama del libro El trabajo social ante los desafíos del siglo XXI, y se llama Trabajo social forense en Latinoamérica y el Caribe, una mirada al ejercicio profesional en el campo jurídico, escrito en la editorial Thomson Reuters en el 2018 con colegas de Latinoamérica y España.
Y en ese capítulo yo comienzo a desarrollar esta definición que la he seguido desarrollando. Y el trabajo social forense para mí tiene cuatro dimensiones en esa definición. Uno, el análisis y la aplicación del mejor conocimiento y los saberes disponibles del trabajo social. Eh, ¿Para qué? Para contextualizar situaciones de familias, personas, grupos, comunidades, organizaciones que interactúan con el sistema de justicia. Y este último punto que voy a discutir ahora es bien importante, siendo sensible a la especificidad del caso. Y aquí probablemente el trabajo social forense entra bastante en tensión en Latinoamérica con mucho del trabajo social forense que se hace en Estados Unidos y en otras partes del norte global. Y es el asunto de que allá le gustan mucho los indicadores, que le gustan mucho los síntomas, que le gustan mucho los protocolos. Y no es que yo no crea en las normas, yo creo en enfoques de normas. Inclusive creo que debemos crear enfoques de normas desde el trabajo social para evaluar situaciones con nuestro conocimiento. Pero tampoco estos informes de normas y protocolos deben convertirse en camisas de fuerza y en asuntos que no permitan que nosotros apliquemos la especificidad del caso y que no podamos desviarnos para evaluar todos los aspectos que ocurren y las dinámicas sociales que son complejas. Un problema principal que tenemos es que los tribunales buscan con mucha premura evidencia. Buscan que hayan bases sólidas para tomar decisiones y en los problemas humanos no tenemos esa precisión matemática de decir uno más uno es dos. Inclusive, si lo vamos por las teorías clásicas de sistemas, el todo es más que la suma de las partes. Así que ya ahí, ya ahí hay un problema básico, ¿sabe? Cuando usted, por ejemplo, asume una relación de pareja y usted se casa, usted no es uno más uno es dos, no es una pareja. Es que usted viene con su familia, con sus costumbres, con su comunidad, con sus amistades y con la complejidad que cargamos los seres humanos. Por eso la pericia social es tan compleja porque los seres humanos, la humanidad, la sociedad es complejo y hay una frase que uso mucho, la anchura de lo social, ¿sabe? Cuando todo lo que tenga que ver con lo social, pues ahí está el trabajo social, porque somos la profesión que lleva el objeto de estudio en el nombre. Así que, pues son asuntos que tenemos que ir trabajando y problematizando. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. El tercer punto es dónde ocurre la intervención, dónde se ubica. Y aquí es bien importante porque a veces en muchos países donde yo he estado ayudando a desarrollar la práctica del trabajo social forense, uno se da cuenta, por ejemplo, de que hay compañeros que todavía, o países donde el informe del trabajador social no es prueba. Es simplemente un documento que el juez utiliza para como un asunto formal, pero no es materia de prueba. Así que todavía la profesión no se considera como una profesión especializada que pueda orientar de manera profunda. Así que la intervención ocurre en un contexto sociojurídico para, entre otras cosas, asesorar a quién, pues a jueces, a abogadas, a fiscales, a procuradoras, a personas, a grupos, a agencias, a la misma legislatura. Por ejemplo, yo estudio o mi área de investigación principal en la universidad son las políticas sociales judiciales. ¿Y qué pasa? Hay leyes que le toca al tribunal aplicarlas. Por ejemplo, la ley de custodia y guardia de la niñez, la ley de terminación de derechos parentales. Todo eso quien lo aplica es el sistema judicial. Porque son los que tienen la potestad para dirimir sobre esas controversias. Pues entonces, en muchas ocasiones, cuando la legislatura está desarrollando legislaciones, piezas de ley que afectan los servicios que van a recibir las personas en los tribunales o en las agencias de seguridad, la policía, la fiscalía, pues el trabajo de asesoramiento es un trabajo importante que se desprende de los forenses. Ahora, principalmente se ha visto los forenses en el segundo punto, que es la evaluación. La evaluación de personas, de familias, de grupos, de comunidades, de organizaciones y el trabajo pericial formal también de lo que se llama o lo que sería revisión del trabajo que hacen otros colegas, el Work Product Review, que eso es otra dimensión que también está poco desarrollada en Latinoamérica y que es un reto, y es como cuando un colega hace un informe pericial que afecta a una parte y esa parte entiende que ese informe tiene errores
que ese informe ayuda a cometer una injusticia, que pueda venir otro colega y cuestionar y decir por qué está mal. Y que esa persona, como parte de su debido proceso de ley, tenga derecho a impugnar, a cuestionar ese informe, ¿verdad? Pues eso es otra área de desarrollo de la profesión que todavía se considera un área emergente, pero que hay personas que realizamos eso. Inclusive el 95% del trabajo pericial que yo hago es Work Product Review o revisión del trabajo pericial realizado por otro colega. Eh, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, como me ha pasado, en los últimos 10 informes que yo he visto de revisión, he estado de acuerdo con el colega en 8. Han sido excelentes informes, solamente he estado en desacuerdo en 2. Este, Así que este trabajo tampoco es para uno convertirse en un asesor de parte o en un sastre, ¿verdad?, de una opinión pericial, sino que siempre tiene que responder a la ética de la profesión y a los aspectos éticos de la profesión. Y también otra área de desarrollo, y ustedes que tienen, por ejemplo, una maestría en trabajo social clínico, ustedes pudiesen desarrollar áreas de servicios terapéuticos de apoyo forense. Esto implica que en muchas ocasiones, como parte de los procesos judiciales, los jueces y las juezas ordenan que hayan servicios terapéuticos. Y esos servicios terapéuticos no tienen las mismas garantías de confidencialidad, sino que son servicios terapéuticos que ordena el tribunal, que en muchas ocasiones son involuntarios. Por ejemplo, comunicación entre los padres, coordinaciones de crianza, trabajo con personas que tienen problemas de control de ira, eh, eh, terapias de comunicación, terapias de reunificación para familiares después de un tiempo, eh, terapia para ofensores sexuales, para agresores de violencia doméstica, y muchos de estos trabajos pueden ser tanto a nivel individual como grupal. Así que esos servicios terapéuticos de apoyo forense también son un área de desarrollo que se tiene que considerar cuando hablamos del trabajo social forense. Hay varios colegas que definen el trabajo social forense, ¿verdad? Yo voy a usar dos de ellos. Eh, Ponce de León, que es uno de mis referentes, que nos habla que el trabajo social forense es la aplicación del trabajo social a cuestiones y aspectos vinculados al derecho y los sistemas legales en cualquier momento eh, del proceso de intervención. Y esto es bien importante, y aquí quiero detenerme un poco, que Andrés trae algo espectacular que a mí me gusta mucho, y es que el trabajo del perito no se limita, o de la perita forense, no se va a limitar a la vista del tribunal a hacer una evaluación, sino que puede ser antes de la vista, preparando a los abogados para la vista. A lo mejor no hizo un informe, pero ese abogado va a trabajar y ese abogado contrata a este trabajador social para preparar a esta persona No, para la vista. O sea que hay unas instancias que no, sí, a esta altura da lo mismo. hay un micrófono prendido. Hay unas instancias donde eh, no hay que llegar al tribunal. Una de las cosas que yo hago mucho en mis procesos de revisión pericial es decirle al abogado que me contrató y a la persona que me contrató: mira, en este proceso lo mejor es que las partes se sienten a hablar y dejen de pelear en el tribunal. Vamos a realizar una propuesta, a ver si se elimina la litigación y entonces pueden comenzar a dialogar. Y entonces está ocurriendo todo un trabajo pericial antes de llegar a una vista. Inclusive, pasaba mucho con informes que se daban en el lugar de donde yo dirigía, la Casa Albizu, que hacía informes periciales, donde los informes tenían esta calidad tan potente que cuando llegaban los abogados se ponían a dialogar. Y el informe a veces no tenía ni que llegar al tribunal, ni tenía que visualizarse en el tribunal, porque la calidad del informe hacía que las partes se sentaran a dialogar y que las personas no tuvieran que ir a testificar en persona a esos escenarios. Así que antes de la vista, antes de los procesos judiciales, pueden haber montones de procesos forenses que se puedan realizar. También durante la vista, por supuesto, ahí pues usted va a testificar, o usted va a escuchar que está testificando, o usted va a consultar con el abogado. Yo también hago ese trabajo, y es que no he hecho ningún informe, sino que se va a entrevistar a un trabajador social en el tribunal, y el abogado quiere que yo lo asesore, haciendo preguntas, corroborando lo que está diciendo. eh, Ayudándolo en los procesos de preparar sus interrogatorios, etcétera, ¿verdad? Y a pesar de que yo soy abogado también, aparte de trabajador social, y doctor en trabajo social, pero soy abogado, eh, mi rol ahí es totalmente de asesoramiento pericial. Por supuesto que el ser abogado y saber de derecho me ayuda mucho en estos procesos, pero no hay que ser abogado para usted poder ser un buen asesor pericial.
siempre y cuando, ¿verdad?, usted se asegure como parte de estos procesos de tener el conocimiento necesario, que ahorita vamos a hablar de esa base de conocimiento que, que, que esperamos que se dé en el trabajo social forense. Castro también nos habla de que el trabajo social forense busca problematizar y complejizar los discursos mediatizados que se encuentran en el expediente judicial. Castro se centra un poco más en el proceso judicial. Tal vez ahí yo difiero un poco de él, de que el trabajo social forense es más allá de una vista judicial, ¿verdad? Por eso, inclusive, a mí me gusta más hablar de sociojurídico, que es el trabajo social que se inserta en todos los aspectos sociales que se intersecan con la ley. Y para mí eso es mucho más amplio. Eh, este trabajo social se adentra en las tramas sociales, en las tramas culturales y simbólicas de los sujetos dentro de un análisis teórico y metodológico. Así que son varias definiciones, ¿verdad?, que se proponen sobre esto. Cuando nosotros vemos el desarrollo de, o la génesis un poco, yo no creo que esto sea algo que podamos identificar en todos los países de una forma lineal. Podemos decir que antes de Latinoamérica, desde el inicio de la profesión, Mary Richmond, Jane Addams, las pioneras de la profesión, tuvieron que ver con asuntos, por ejemplo, como Mary Richmond, en la participación de la creación de los tribunales de menores. Y Jane Addams, que fue clave en el campo de los derechos civiles, políticos y sociales de las mujeres y de la población de las niñeces y las juventudes. Así que vemos ahí que ya desde el inicio de la profesión había ya un aspecto, una preocupación y una conciencia de cómo los aspectos legales intersecan el quehacer del trabajo social. Otro aspecto importante es que en Costa Rica hay registros históricos desde 1945. En Argentina, por ejemplo, aunque no tengo el registro de cuándo comenzó lo forense en Argentina, sí hay registros de que había leyes que se intersecaban con lo social desde 1919. En Chile, ¿verdad? Según Salún Alvarado, desde mediados del 20, consono con el inicio del trabajo social en Latinoamérica. O sea que podemos decir que en Chile, mientras se iniciaba el trabajo social, también el trabajo social se intersecaba con algún tipo de servicio judicial o legal. En Brasil hay registros desde la década del 40. Así que ahí tenemos otra dinámica. Y en Puerto Rico, también desde mediados del 20, nosotros empezamos poco después de Chile, y ejercían como trabajadoras sociales, pero venían de otras disciplinas, ¿verdad? Una colega nuestra que se llama Ana López Beltrán registra la primera trabajadora social en los tribunales para 1947, ya trabajando con un juez, a pesar de que desde el 20 trabajaban con la fiscalía. Desde 1947 trabajaban esta Georgina con un juez. Fue tan importante y valioso el trabajo de Georgina con ese juez que la pidió, que para el 1954 nuestros tribunales crearon las unidades sociales de relaciones de familia y asuntos de menores, donde hay un pool, un equipo de profesionales del trabajo social en los tribunales, que también tienen clínicas de diagnóstico, donde tienen servicios multidisciplinarios para evaluar familias, donde hay psicólogos, donde hay psiquiatras, pero el core evaluativo de la unidad, el centro, el núcleo evaluativo de esas unidades, son profesionales del trabajo social, e inclusive son uno de los escenarios que mejor también compensan a la profesión acá en Puerto Rico. Así que pues tenemos un poco matices históricos del trabajo social y cómo se ha ido desarrollando. Hay maestrías en trabajo social forense ya en diferentes partes de América Latina, incluyendo Puerto Rico, Panamá, Argentina. No sé si Chile tiene especializaciones ya o maestrías específicas en trabajo social forense. En Estados Unidos son pocas. El Council of Social Work Education creo que solamente había acreditado 7 u 8, una de ellas nuestra acá en Puerto Rico, no en esta universidad, sino en otra universidad en Gurabo. Eh, yo fui profesor de allá antes de venir para acá, a la Universidad de Puerto Rico. Así que pues tenemos esa dinámica. En Estados Unidos se considera una subespecialización en la práctica del trabajo social, principalmente con las poblaciones diversas impactadas por asuntos legales. Así que, y sobre todo, usted va a ver que en muchas ocasiones en Estados Unidos se va a concentrar más en todo lo que tiene que ver con asuntos de migración, asuntos de protección a la niñez, eh, eh,
el asunto de la involucración en aspectos de justicia y terapia restaurativa, y se indica que se combina el trabajo social con destrezas legales y de política pública especializada en el sistema de justicia. Y aquí es que yo, en el que está un poco en naranja, color naranja, eh, es que yo tengo un poco de cuestionamiento, ¿verdad? Porque dicen los autores que busca que el sistema de justicia entienda el funcionamiento social, y aquí le añade un matiz bastante funcionalista a la definición, y las condiciones sociales de las personas. Y aquí pues que yo puedo tener un poco de distancia, ¿verdad? Porque y eso mismo también está en las definiciones de el trabajo social clínico, de Estados Unidos. Cuando usted ve las organizaciones que trabajan con el trabajo social clínico en Estados Unidos, esas definiciones son bastante centradas en la patología y en la concepción médica del malestar emocional que experimentan las personas, ¿verdad? Nosotras, desde la identidad del trabajo social clínico, por ejemplo, latinoamericano, caribeño, y acá en Puerto Rico, una gran parte de la población, vemos que muchas de las situaciones que se llaman trastornos mentales desde el modelo de patología son reacciones emocionales a problemas sociales, y estresores en el ambiente social. Y cuando es eso lo que ocurre, yo soy de los que creo que es el trabajo social la mejor disciplina para atenderlo en terapia. O sea, esa es mi posición. Así que también en Estados Unidos tú vas a ver que el trabajo social forense se va a insertar tanto en litigaciones civiles, inclusive para verificar daños de la persona que está reclamando un daño por un aspecto civil, que que alguien lo discriminó en una empresa, y entonces la persona demanda para que le recompensen el sufrimiento, etcétera, en los tribunales civiles y las tribunales de familia, todo lo que es las salas de familia las faltas o delitos que se le imputan a la niñez se consideran civiles aquí en la jurisdicción de Estados Unidos, no se consideran aspectos criminales. Y por supuesto todo el aspecto criminal de los adultos, inclusive para evaluar víctimas, para evaluar agresores, para proponer inclusive atenuantes en las penas, o proponer inclusive libertad bajo palabra o supervisión, eh, permisos para salir bajo X o Y condición fuera de los sistemas penales. Y aquí, ¿verdad? También voy a aprovechar para discutir algunos asuntos de conocimientos, y destrezas. Eh, un aspecto, y aquí yo creo que es un poco que quiero dialogar porque vamos a ver un poco también aquí algunos debates. Y es que la matriz de conocimientos y destrezas para el trabajo social forense es el conocimiento, los saberes y la ética del trabajo social. Y a mí quiero hacer mucho énfasis en esto porque muchas personas piensan que es como un trabajo social abogado. No, no, no. Yo inclusive cuando doy peritaje, estoy claro que mi rol es de trabajo social. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos por qué asumir un posicionamiento legalista de nuestra profesión. Y esto implica que mucho de nuestro conocimiento va a chocar con lo que esperan los tribunales porque es otra dimensión. Eh, el juez quiere que tú le digas sin lugar a dudas si esta persona es una persona violenta. Entonces, tú le vas a decir, bueno, pues que tenga conductas violentas no implica que sea una persona violenta. Eh, ¿Verdad? Que esa sea su categoría, su estigma. Yo tuve hace un tiempo atrás, acá en Puerto Rico, por ejemplo, hasta hace poco, inclusive producto de un trabajo de esta escuela, se enmendó la ley de violencia de género para incluir la violencia económica como parte de la violencia de género. Pero a pesar de que no estaba en la ley, nosotras decíamos hacía un montón de tiempo que la violencia económica era violencia doméstica. Pero ¿qué pasa? En el tribunal, pues un abogado venía, pero eso no está definido en la ley. Eso no es un delito. Y yo estoy diciendo, bueno, yo estoy diciendo que es violencia doméstica, que si no cumple con la definición legal, eso no es mi problema, ¿verdad? El problema es de los que no se han dado cuenta que eso se debe definir, etcétera. Pero, ¿qué implica esto? Que en muchas ocasiones usted va a asumir posiciones fuera de la ley, que usted va a asumir posiciones que pueden chocar con lo que el tribunal espera, que usted no le puede dar la certeza al tribunal porque su base de conocimiento principal son los saberes, el conocimiento y la ética del trabajo social. Esa es su base de conocimiento, no es otra. Este,
Y esa es la base, ¿verdad? La base. Lo otro usted puede saber y conocer, pero la base del conocimiento es eso. Todo lo que entre en conflicto con el conocimiento, los saberes y la ética del trabajo social, usted sabe que no lo puede mezclar con el trabajo social. Tiene que rechazarlo, tiene que denunciarlo, tiene que cuestionarlo, porque entonces si no nos convertimos también en propulsores de las injusticias en estos sistemas. Así que un aspecto importante como segundo punto es el informarse por la investigación y los saberes de los temas sobre los cuales estamos peritando. Y aquí entra uno de los aspectos fundamentales. El trabajo social forense adecuado tiene dos vertientes. Tiene enfoques de normas y tiene enfoques de indicadores. Les voy a explicar esto de la manera más sencilla posible. Normas es que eh, para todas las evaluaciones ya se ha estudiado en formas adecuadas de hacerlas. Por ejemplo, normas es qué características debe tener una persona que va a hacer una evaluación de maltrato. ¿Qué características debe tener una persona que va a entrevistar a mujeres trans que están en el sistema de justicia? ¿Cuál es el conocimiento que se tiene que tener? Por ejemplo, conocimiento sobre el desarrollo. ¿Cuál es el tipo de preguntas que se tiene que hacer? ¿Cuáles son los aspectos que a quiénes tienen que entrevistarse? ¿Cuáles son los aspectos que tiene que cubrir la evaluación? ¿Qué documentos deben revisarse? Básico, ¿verdad? No implica que sean camisas de fuerza, pero los enfoques de normas lo que nos establecen son por áreas de peritaje qué se debe hacer, cuáles son los lineamientos básicos que se deben seguir. Por ejemplo, en la mayoría de los casos de custodia nos dicen los enfoques de normas, cuando estamos hablando de la custodia de la niñez, cuando las familias se divorcian o se separan, las parejas se divorcian o se separan, que hay que hacer un seguimiento de violencia doméstica universal. Porque inclusive hay veces que las víctimas no se identifican como víctimas, no se dan cuenta de la dinámica de violencia doméstica que se está haciendo. Así que inclusive con preguntarle si hay alguna orden de una restricción o si hubo alguna acusación de violencia doméstica no es suficiente. Hay que explorar, hay que hacer cernimiento, ¿verdad? Nos indica también que en esos casos hay que hacer cernimiento de uso de sustancias. Entonces, ¿qué pasa? Y hay que hacer preguntas para verificar las habilidades de crianza, las capacidades de crianza de los padres. Entonces, inclusive hay estas sugerencias de líneas de preguntas, etcétera. Esos son los enfoques de normas. Y esto es bien importante. Esto tengo una hora, yo no puedo entrar en todos los enfoques de normas. Al final voy a ponerlo como un reto. El trabajo social ha escrito pocos enfoques de normas a nivel forense. Nos hemos dedicado casi siempre a discutir lo teórico y hace falta, por ejemplo, yo hace poco trabajé una propuesta en el libro que editó Claudia de un enfoque de normas para el proceso de revisión, usando unas 8 dimensiones. De cómo hacer un trabajo, ¿verdad? De cómo estructurar un trabajo. Eh, pero pero tenemos que empezar a trabajar en diferentes áreas, ¿verdad? Abuso sexual, ¿por qué? Porque muchos de estos modelos, número uno, son o norteamericanos y muchos de ellos tampoco fueron pensando en las áreas específicas del trabajo social. Este, y me parece que nosotros tenemos que comenzar a ver nuestras normas a base de nuestro cuerpo de conocimiento. No implica que no vamos a saber lo que hacen los demás, pero implica también que hay unos conocimientos únicos del trabajo social que son importantes traerlos a estos enfoques de normas a nivel forense. Lo otro son enfoques de indicadores, ¿verdad? Y esto también es bien importante porque indicadores son aspectos que nos dice principalmente la investigación y la literatura que nos levantan vías de acción en nuestros casos. Por ejemplo, y voy a ser muy claro con esto, este, cuando usted, cuando usted tiene una persona que hay una alegación de violencia doméstica y aparte tiene un problema de salud mental, la literatura nos dice que eso es un indicador de riesgo adicional, ¿ves? Y si esa persona, por ejemplo, aparte de problemas de salud mental, tiene un arma, eso, 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 eso es un indicador de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Hay literatura extensa que nos va a decir en los aspectos forenses cuáles son los aspectos que nos tienen que levantar preocupación. Hay literatura, por ejemplo, que nos dice que, por ejemplo, en los casos y hay mujeres puertorriqueñas que lo dicen y que han estudiado el tema, que no deben haber custodias o guardas compartidas de la custodia cuando hay violencia doméstica porque no se puede dar la horizontalidad que se requiere para tener corresponsabilidad en la crianza. Es un factor de riesgo. Entonces, esos son los enfoques de indicadores. El enfoque de normas nos dice cómo construir la evaluación, cuáles son los aspectos básicos que tenemos que tomar en consideración, la preparación que tiene que tener ese evaluador forense, y el enfoque de indicador nos va a decir entonces, es informarse por los saberes,
especializados del tema para decirnos factores de riesgo, cursos de acción e inclusive la triangulación teórica de la cual hablamos en la investigación cualitativa se puede translaborar y se translabora a la práctica forense para entonces nosotros triangular teóricamente lo que estamos haciendo y ver de ahí indicadores de riesgo y otros factores que tenemos que tomar en consideración. Entonces, el tercer punto es la aplicación del conocimiento teórico y metodológico con el técnico operativo. Es que no basta con usar enfoques de normas e indicadores, hay que usarlos bien, hay que aplicarlos bien, hay que saberlos escribir. Este, eh, por ejemplo, hay personas que me dicen, yo usé la guía de preguntas de APSAC, la guía de preguntas investigativas de APSAC, que es una asociación americana para investigar maltrato. Y entonces todas las preguntas que le hizo al niño fueron sugestivas. Pues leíste la guía, pero no la usaste correctamente, no la aplicaste correctamente. Y esto es una cosa importante, ¿sabes? No basta con citar los enfoques, sino que la intervención, cuando un revisor hace triangulación metodológica, que es verificar si los métodos que está usando son los correctos y se aplicaron de manera correcta, se utilizaron, pues entonces tú tienes que usar las técnicas de entrevista adecuadas. Por ejemplo, las reglas de entrevista forense a la niñez nos dicen que hay que hacer cotejo de fuentes de memoria o source monitoring, como le llaman los autores. Eso implica que yo tengo que investigar en esa entrevista forense con preguntas que no son simplemente si alguien te dijo que me dijeras esto. Con la niñez, pues tengo que hacer preguntas para saber si lo que el niño me dice es producto de su experiencia subjetiva o es producto de ideas de referencia de terceras personas. Pues hay todas unas dinámicas, unas sugerencias y unas técnicas de preguntar para que ese niño, para yo saber si lo que el niño me está diciendo es una experiencia de él o es producto de una manipulación o de sugerencias o de referencias de otras personas. O si realmente el niño experimentó eso, pero otras influencias de personas afectaron la memoria del niño sobre ese evento o de la niña sobre ese evento. Pues ahí es que implica la aplicación del conocimiento teórico y metodológico eh, que hay que tener en esto. El conocimiento teórico y metodológico nos dice, por ejemplo, que cuando usted está teniendo alegaciones de uso de sustancias, usted no puede descartar que la persona no usa sustancias porque salió negativo una prueba de toxicológica. Salir negativo una prueba toxicológica lo que va a decir es que la persona no usó la sustancia en en ese periodo de tiempo que mide la prueba, pero no descarta que la persona sí tenga un uso problemático. De igual forma que la persona de positivo no implica que tenga uso problemático. Implica que usó una droga en ese momento, pero el uso problemático se mide con una evaluación comprensiva de uso problemático. Entonces yo tengo que tener todo ese conocimiento teórico y metodológico para yo poder entonces orientar al tribunal. El otro punto importante, y estoy siguiendo la hora, voy a ser fiel con la hora, es la sensibilidad y la integración de contextos y experiencias de quienes participan del acompañamiento pericial. Esto es bien importante. Nosotros usualmente, las personas que están en estos contextos son personas principalmente empobrecidas, con problemas de salud mental, mujeres que están criando solas. Los casos de maltrato en Puerto Rico, el Instituto de Estadística nos dicen que más del 70% se le fundamentan a mujeres. ¿Y los hombres dónde están? ¿Dónde están los padres ahí? ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que tener mucha sensibilidad para integrar los contextos, las experiencias de las personas y para que el juez entienda que hay unas dinámicas que se dan detrás de los casos que probablemente llevaron a la persona al tribunal, pero que tienen una explicación social y tienen una explicación estructural también de cómo, por ejemplo, muchas personas llaman a buscar servicios. Aquí en Puerto Rico ahora mismo hay una crisis en los servicios médicos, porque como somos una colonia de Estados Unidos y estamos experimentando una crisis económica y un decrecimiento poblacional, la gente se va a Estados Unidos porque pueden ir, pues transitamos libremente, tenemos el pasaporte de Estados Unidos, así que se van para allá. Y entonces, usted trata de buscar una cita para un psiquiatra, por ejemplo, porque necesita un medicamento psiquiátrico y tiene que esperar a lo mejor 6 meses porque le den una cita. Entonces, esta persona que a lo mejor requiere X o Y tratamiento, no lo tiene. Entonces, después que no le das el tratamiento, si la persona viene, tiene una crisis de salud mental y agrede a alguien, le acuso. Y entonces el Estado no aparece para ayudar, pero aparece para castigar. Y todas esas cosas nosotros tenemos que estructurarlas, desarrollarlas en nuestro trabajo pericial. Y me parece que desde Latinoamérica tenemos una trayectoria mucho más sólida en esto que en otros países donde esto se ve un poco más cerrado y de que cometiste un crimen y sí lo cometiste. La adecuación y la flexibilidad del método a la complejidad de la situación evaluada.
Y eso implica que yo no creo en protocolos. A mí no me gustan los protocolos, los detesto. A mí me gustan las guías, los lineamientos, eh, las sugerencias en estos procesos, porque hay gente que es un poco cerrada, un poco rígida. Y cuando va un protocolo, no se aparta de ahí y el caso puede llevarlo por otro sitio, pero él sigue por el protocolo. Y es el caso el que va a determinar las acciones que vamos a seguir. Y eso es bien importante. Eh, y un aspecto que está también es un debate es el balance entre sensibilidad y especificidad. Y esto también es importante, ya lo he discutido un poco en otros momentos, y es que el tribunal busca evidencias, especificidad. El tribunal busca que a los jueces les detesta cuando nosotros hacíamos evaluaciones de abuso sexual, una posible conclusión de una evaluación de abuso sexual es que es inconclusa. Faltan elementos centrales porque una persona central, porque el niño no quiere hablar, y hay otras evidencias que nos dicen que pudo haber pasado. Pueden haber mil circunstancias para usted concluir que es inconcluso. Y entonces, los jueces quieren especificidad y quieren que uno le diga si pasó, si no pasó, y que se tire uno de pecho y que tome, y que inclusive opine uno sobre lo. No, 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 no. Otra cosa es que en muchos de estos casos usted entonces requiere la sensibilidad. Y es decir, mire, aquí está pasando esto, aquí está pasando, desde el trabajo si nosotros lo vemos de esta forma. Eh, un ejemplo que yo uso mucho cuando nosotros teníamos adolescentes que habían sido víctimas de abuso sexual, eh, y tocaban a otros niños. Mire, yo estoy viendo esto no como un agresor sexual, estoy viendo como una secuela de su abuso. Y ahí entra la sensibilidad. E inclusive en un momento dado prohibimos llamar a estos muchachos agresores sexuales, jóvenes transgresores. No, no, no. Eran víctimas que estaban eh, exhibiendo una secuela de comportamiento sexual problemático con otros niños y que necesitaban ayuda porque habían sido ellos abusados sexualmente. Y sabemos que la literatura nos dice que una posible secuela, sobre todo con los varones, es la hipersexualización. Porque el hombre, al ser víctima, se le trastoca un aspecto de la masculinidad hegemónica, y es que él tiene el control sobre la sexualidad. Al perderlo en un evento de victimización, los hombres tratan entonces de minimizar el abuso y de afirmar su masculinidad, y una de las formas de afirmarla es teniendo sexo de manera compulsiva, inclusive obligando a otros para retomar el poder que le adscribe la masculinidad hegemónica a los hombres sobre la sexualidad. Así que ahí es lo que le digo. Vieron un ejemplo de balance entre sensibilidad y especificidad. Y por supuesto, hay que conocer la ley y la jurisprudencia aplicable. En Puerto Rico, por ejemplo, hay leyes que nos dicen que las evaluaciones tienen que considerar unos aspectos que la ley quiere ver. ¿Ok? Eh, a veces son aspectos muy generales, que eso es un problema que tienen las leyes. Te dicen, hay que considerar la comunicación entre los padres. Ajá, ajá. ¿Y qué? ¿Qué hago con la comunicación? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué peso tiene si hay o no hay comunicación? Pues eso no lo dice. Pero hay que conocer la ley y hay que conocer la jurisprudencia y hay que ver qué dice los tribunales, cómo los tribunales han fallado, porque eso nos ayuda también a ver qué nosotros podemos esperar en X o Y casos. Por ejemplo, yo llevo dando peritaje hace más de 15 años y yo le puedo decir a un participante, mira, tú a lo mejor puedes ver una injusticia y yo puedo narrar esa injusticia en el informe pericial, pero tus hijos tienen 14, 15, 16 años. El tribunal los va a escuchar. Y ya, por ejemplo, ahí yo no he visto aquí tribunales en los últimos 5 o 6 años que cuando un niño de 15, 16, 17 años, aunque sea por una injusticia, no quiera relacionarse con sus padres, los obligue. Entonces, pues tú tienes que saber eso, que ya los tribunales han decidido, le han dado un grado discrecional a la juventud una vez llega al umbral de la adolescencia para decidir un poco en ciertos aspectos de su vida. Así que, pues todos esos aspectos, pues uno tiene que saberlo. Así que ya, un poco recogiendo datos. El resumen para mí de lo que debe ser un acercamiento comprensivo forense, y me baso en múltiples literaturas, es que usted cuando va a evaluar un caso va a tener alegaciones y va a tener alegaciones de múltiples fuentes de datos. Eh, para que sea una evaluación forense debe tener múltiples fuentes de datos y debe tener organizadas esas alegaciones. Cuando usted recopila todos los datos, cuando usted recopila todos los documentos, cuando usted hace las entrevistas colaterales, hace la visita domiciliaria, hace los estudios socioeconómicos, tiene todas las evidencias, etcétera, usted organiza la información.
¿ok? Y de esa información entonces se supone que venga un análisis, un proceso de pensar donde hayan posibles explicaciones y preguntas que surgen de esos datos. Puede ser a base de hipótesis, puede ser a base de preguntas de investigación, todas las hipótesis posibles, usted las ve de esa manera y entonces va a un proceso de corroboración. ¿Ok? Los procesos de corroboración pueden ocurrir usando las metodologías de triangulación que nos enseña la investigación cualitativa. Entonces, yo recomiendo, hay autores ya, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, que hablan de la importancia de utilizar en las evaluaciones forenses un acercamiento parecido al estudio de caso, donde yo voy a comprender un caso en profundidad. Y entonces tú triangulas los datos. Eso implica que, y triangular los datos también implica darle validez y confiabilidad a los datos que yo estoy usando. Por ejemplo, si usted le pregunta a mi papá, y que yo estoy en un proceso del tribunal, cómo yo soy, pues mi papá te va a decir, ese es el mejor, eso es un ángel, eso no rompe un plato, eso es lo más grande que hay en el mundo. Le va a decir, porque es mi papá. Así que sabemos, por ejemplo, que probablemente esa triangulación de datos va a tener un problema por la confiabilidad de la fuente que estoy triangulando. ¿Ve? Y entonces tengo que buscar datos. La triangulación metodológica, que es asegurarme que los métodos que estoy usando en esa evaluación forense sean los métodos adecuados. La triangulación de evaluaciones es que cuando muchos casos que nosotros vemos tienen otras evaluaciones. Hay un niño, por ejemplo, que tiene una evaluación que dice que tiene discapacidad cognitiva o que tiene problemas del habla, o que tienen programas educativos especializados, individualizados, o que tienen evaluaciones psicológicas, psicométricas hechas, o evaluaciones psiquiátricas. A esas evaluaciones hay que ir, que están recibiendo servicios psicológicos o psiquiátricos en nuestras evaluaciones, o que tienen evaluaciones de uso de sustancias, lo que sea, hay que ir a triangular evaluaciones y ver cómo esas evaluaciones se intersecan con lo que yo estoy viendo. El trabajo social se ubica para hacer un análisis topográfico de la conducta. Eso implica que tenemos que conocer todo lo que rodea ese caso para poder entonces hablar sobre eso de manera adecuada. Y la triangulación teórica, que incluye no solamente el conocimiento de las teorías, sino también la normativa legal y jurisprudencial, que aplica a los casos para nosotros entonces poder integrar y asesorar correctamente a los tribunales. Algunos debates que quedan en la profesión, y ya con esto vamos cerrando, más o menos 5 a 10 minutos. La profesionalización o la especialidad de los forenses, o si es algo que está presente en todo el ejercicio profesional. Eso es un debate todavía que se da en muchos países. Sí, tiene que haber una formación en todos los niveles sobre aspectos legales, porque puede ocurrir que usted en lo clínico lo citen a testificar en un tribunal, o que usted como clínico dé un servicio terapéutico de apoyo forense, o que usted trabaje en una escuela. Y aquí en Puerto Rico, por ejemplo, los tribunales citan a los trabajadores sociales de las escuelas a que hagan informes de cómo un niño que estuvo en el tribunal de niñez y de juventud está en la escuela. Pues usted tiene que saber. Entonces, es algo, lo vamos a enseñar en todos los niveles, o vamos solamente a dedicarnos a la especialización, o las dos cosas. Va a haber una especialización profunda y un conocimiento básico en lo legal, en lo sociojurídico, ¿verdad? Y no basta con las clases de política social. La clase de política social no es una clase forense. Es una clase de ver cómo los diseños de políticas sociales impactan los servicios, la raíz conceptual que tienen, si es filosófica, los aspectos que son explícitos, los que son latentes, los que están ocultos, ¿verdad? Tiene mucho que ver con diseño, con implementación, pero acá específicamente sobre los forenses, sobre el rol mío en asesorar en una situación como esta. Entonces también otro debate si vamos a dedicarnos solo a evaluación. ¿Qué de la revisión, que yo lo hago? ¿Qué de la consultoría? ¿Qué de los servicios terapéuticos? ¿Qué de las evaluaciones especializadas? Vamos a generar trabajadoras sociales especializadas en abuso sexual, en agresión sexual. Y déjenme decirle, hacen falta. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, para agresores sexuales casi no hay servicio. Y eso es un área de desarrollo. Eh, Tampoco hay muchos servicios para eh, hombres agresores de violencia doméstica, servicio completo, ¿verdad? Porque, que te voy a dar unos talleres y te voy a decir que seas bueno, que las mujeres se respetan. No, no es eso. Es que haya introspección sobre que yo conozca inclusive cuáles son las consecuencias de lo que yo hice, que yo no puedo esperar salir de ahí y pretender que, por ejemplo, mi ex esposa
me entregue a los hijos directamente, ese tipo de cosas. Así que son aspectos. Otro aspecto que es un debate bastante, si los trabajadores sociales y trabajadoras sociales que estamos ejerciendo en lo forense debemos opinar sobre lo que el juez tiene que decidir, lo que se llama la cuestión última, ¿verdad? Eso es un debate en el trabajo social forense. Hay muchas posiciones sobre esto. En Puerto Rico las reglas de evidencia permiten que los peritos y las personas que dan peritaje opinen sobre la cuestión última. Pero nosotros tenemos que cuestionar, éticamente nos corresponde eso. Por ejemplo, yo soy uno de los que digo que cuando nosotros evaluamos abuso sexual, nosotros no tipificamos el delito. Yo no voy a decir aquí ocurrió sodomía o ocurrió que eso no existe de aquí en Puerto Rico, existe agresión sexual, actos lascivos, exposiciones deshonestas. Yo digo la conducta que se sostiene en el informe social. El juez decide qué conducta, con qué delito lo va a asociar. Y yo trato de distanciarme de eso porque la tipificación del delito es un asunto de los abogados y los jueces. Yo voy a hablar del tipo de comportamiento. Así que entra en conflicto también con cuál es el rol del juez o la jueza. Lo que se espera del trabajo social en esos procesos. Otro aspecto importante es la interacción con otras disciplinas. Hay países donde las disciplinas se creen dueñas de toda la intervención. Y se creen que los trabajadores y trabajadoras somos secretarias o somos asistentes, que lo que hacemos es complementar trabajos que hacen otras disciplinas, dar consejos. No, 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 no. Y eso es un debate que tenemos que identificar y que tiene que darse también en los gremios. Las discusiones. Yo sé que ustedes están trabajando, por ejemplo, con lo de el aspecto de la ley sanitaria allá en Chile y que tienen un trabajo que están haciendo con eso. Y el último debate que me gustaría tocar, hay un montón, pero son los que más me interpelan para esta conversación, porque son los que he visto en los países que he ido, es quién es el participante, ¿es el tribunal o son las personas del trabajo social? El norte global nos va a decir que el participante del trabajo social forense es el tribunal. Yo antes lo decía, ahora lo dudo. Eh, Nosotros, porque si es el tribunal, pues yo le respondo a la filosofía del tribunal. Y últimamente, mientras he estado filosofando y un poco entrando en profundidad en mi línea de investigación, que son las políticas sociales judiciales, me he ido saliendo de eso, de que sigue siendo la persona. Y yo voy a ser objetivo con la situación de la persona, pero voy a entenderla desde el trabajo social, no desde la perspectiva social o judicial. Así que eso es bien importante. Y en eso recuerdo que Andrés fue uno de los primeros que me abrió los ojos en una conferencia cuando decía, nosotros no somos los ojos del juez. El juez tiene sus propios ojos. Y entonces, pues eso es un asunto, una problematización que después tenemos que ir desarrollando. Y finalmente, este sí es el último slide. Los desafíos y asuntos pendientes. Hace falta formación especializada. Esto requiere metodología. Nosotros teníamos, por ejemplo, un curso que era Fundamentos de Trabajo Social Forense. Teníamos el curso acá damos un curso en la maestría especializado en esta universidad en peritaje y trabajo social forense. Pero tenemos una maestría en trabajo social forense que tenía el curso de fundamentos de trabajo social forense, aspectos legales, evaluación forense 1, evaluación forense 2, redacción de informe pericial, testimonio pericial y teníamos la otra clase que faltaba, los servicios terapéuticos de apoyo forense. Este, y entonces, pues, una formación especializada, completa, eh, comprensiva. Otro desafío de asunto pendiente, y en esto yo tengo que reconocer el trabajo que hace Claudia, es que nosotros tenemos que empezar a publicar lo que estamos haciendo. Y qué bueno, porque a mí me tienen que mover. Yo solo como que no me animo, pero cuando me dicen, me empujan así como Claudia, pues ahí me animo. Mucha literatura teórica, pocos enfoques de normas diseñados desde el trabajo social, poco trabajo de indicadores también desde el trabajo social, y me parece que eso es un área importante que va acompañada con la investigación forense porque eso va a ser producido por mucha investigación forense. Yo estoy dirigiendo mi línea de investigación a todo eso en este momento, pero hace falta en toda Latinoamérica, porque la mía va a ser contextual a Puerto Rico. Eh, pero hace falta, a lo mejor tal vez podemos hacer en algún momento dado una unión investigativa de muchas escuelas de trabajo social para investigar y comparar cómo se trabajan ciertos temas forenses en ciertos países. Así que nos podemos animar a eso también. Tenemos que trabajar también desde una perspectiva un poco más macro con la lo practiqué, siempre nunca me sale, desjudicialización de la vida familiar. Tenemos que trabajar con esto, ¿sabes? Las familias y sobre todo de las familias empobrecidas. Eh,
que cualquier cosa es una acusación, es una persecución. Yo creo la visita domiciliaria como una técnica del trabajo social, pero en muchos casos la visita domiciliaria se convierte en una invasión a la privacidad, en una entrada a lo que se considera, ¿verdad? Para mí mi hogar es, es como mi templo, es mi lugar de reconexión. Inclusive yo hasta evito llevarme trabajo para mi casa, cosa que no siempre cumplo, pero por la semana trato de no hacerlo, ¿verdad? Pero esas cosas tenemos que trabajarlas. Y finalmente hay unos debates abolicionistas, por ejemplo, de reestructurar la policía, acabar con las cárceles, acabar con los sistemas de protección social. Todos esos debates se están dando ahora mismo. Eh, Usted va a una conferencia de trabajo social forense en Estados Unidos y estos son debates. ¿Sabes? Debe existir la policía, y si existe, debe ser como está o debe cambiar, debe existir la cárcel o la cárcel es un instrumento medieval. Pero ¿qué se hace con personas que tal vez no son seguras para estar afuera? Asesinos, etcétera. ¿Es la cárcel? ¿Es la jaula? El lugar o es otra cosa? ¿Sabes? Son cosas que tenemos que discutir y un poco sacar aspectos que el tribunal no sea el escenario. Por ejemplo, los casos de los divorcios y separaciones. eh, Aquí hemos estado hablando y mi disertación doctoral trae una propuesta de sacar eso de los tribunales y exigir que sean en procesos de mediación donde las partes hablen cara a cara. Y yo con esto voy a terminar, un ejemplo de lo importante que es esto. Yo tuve un caso donde las familias llevaban peleando por la custodia de la niñez y la juventud por muchísimos años, pues, muchísimos años de sus hijos. Pero nunca se pudo dar una vista judicial y cuando se dio, la jueza abrió la sala y dijo, no, ustedes dos se van a ir sin sus abogados, cosa que yo había dicho hacía mucho tiempo, pero nadie me había hecho caso, sin sus abogados, y van a estar 2 horas hablando. Y yo quiero que por lo menos me digan un resumen de lo que hablaron, de los acuerdos que llegaron, y en 2 horas se fueron a hablar y cuando llegaron, habían acordado un montón de cosas, varias cosas. Y la jueza dijo, pues entonces vamos a hacer un receso y váyanse a almorzar juntos. No había violencia doméstica en esta situación, ¿verdad? Pero sí había mucho conflicto de familia. Y ustedes se pueden ir, sí, y miren, ese día sin que los abogados intervinieran, con una jueza interesada en que las partes hablaran, y monitoreando esos procesos desde una perspectiva más horizontal que de poder, se logró resolver una controversia que llevaba muchísimos años y llegar a acuerdos importantes. Así que lo que les quiero decir es que el trabajo social también en estos casos tiene un rol de desenganchar, de tratar de desenganchar a las personas de los aspectos que les aquejan, y tratar de encontrar maneras saludables para que se hagan cargo de sus vidas, para que recuperen su autonomía, para que se emancipen, para que encuentren sus propias voces, y que haya, ¿verdad?, un proceso mejor, ¿verdad?, y unas rutas de vida mucho más adecuadas y más esperanzadoras para todas estas personas. Si hay alguna pregunta, estoy totalmente disponible para trabajar, sabiendo que esto es como una conversación general, ¿verdad? De poco tiempo, que me impide un poco profundizar en muchas cosas, pero un poco dejarle algunas problematizaciones aquí para que podamos hablar sobre eso. Excelente, muchas gracias Larry. Mire, quisiera invitar a todos los que están presentes si pueden encender las cámaras, y también comencemos la ronda de preguntas. Hay un par de peticiones acá en el chat, en el chat están pidiendo si es posible que nos compartas el PPT. Eso Sí, es sí, propiedad sí, de sí, lo voy a Greg, hacer. así. Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, si me lo permite el mismo chat, lo voy a hacer por el mismo chat. Ok, muchísimas gracias, Larry. Y abro el espacio para que hagan consulta. La presentación fue extraordinaria en el sentido que nos da una apertura de la visión tan clara del trabajo social sociojurídico y que nos saca un poco de la nebulosa de un concepto, sino que a algo concreto y real. Así que los invito a preguntar. Estoy tratando de
insertar la presentación, pero no encuentro lugar. Voy a tratar de nuevo de Si hacerlo. gusta me la manda después, Larry, y la puedo yo, se las envío, hago llegar a Perfecto. Mónica y con eso se las reenvío a los presentes. Con todo gusto. Hola Perfecto. Claudia, no sé si puedo Hola, preguntar. Estefanía, ¿cómo estás? Larry, muchas gracias por la presentación, muy interesante y gracias por la generosidad de este espacio y compartir tus pensamientos y tu trabajo con nosotros. Me llamó de todo lo que dijiste tan interesante. Bueno, una de las discusiones que también nos comentaste que tenías era nosotros no somos los ojos del juez, el juez tiene sus propios ojos. Me quedó así como un tatuaje. Entonces, si nos puedes contar un poquito más de lo que piensas sobre eso. ¿Qué es Sí, eso? sí, es que principalmente nosotros vamos, el juez tiene sus ojos y el ojo del juez es el ojo del juez judicial. Nosotros vamos a aportar el conocimiento del trabajo social para asesorar al juez sobre decisiones que él no domina, que él no conoce. Inclusive, ese es y tal vez aquí voy a hablar un poco más como abogado. La filosofía de quien va a dar testimonio a un tribunal es que el juez es perito en lo legal. El juez sabe de leyes, pero no sabe de aspectos que él tiene que dilucidar y que son sociales. Y entonces por eso se requiere que vengan expertos a testificar al tribunal, personas que saben mucho de un tema. Así que si nosotros nos convertimos en los ojos del juez, pues la mirada va a ser legalista. Así que no, somos asesores de ese proceso judicial donde vamos a brindar nuestro conocimiento, el conocimiento que tenemos sobre esa temática, eh, para que el juez entonces lo incorpore a su responsabilidad jurídica, la que sea, la que tenga que tomar en ese momento. Incluso una de las cosas que yo he aprendido es a no perturbarme cuando el juez se va por un asesoramiento que no es el que yo le doy. Eh, Porque de nuevo, ¿sabes? Yo recuerdo una vez una jueza, donde inclusive después de un divorcio, este señor pensaba que la esposa le estaba haciendo, la ex esposa le estaba haciendo, le dejó una canasta de condones frente a la puerta de la casa para que seas feliz con tu ex. Se metió a la casa, le robó su computadora, y los discos donde ella tenía y la información donde tenía aspectos de trabajo de ella guardadas de mucho tiempo. Le mandaba mensajes con los hijos de barbaridades, notas que los niños veían, etcétera. Y la jueza entendía que eso era un problema de actitud del señor, no era un problema de violencia doméstica. O sea, no tenía un problema de actitud. Y yo me viré y le dije, perdón. Así me viré y le dije a la jueza, perdón. ¿Problema de qué? Le dije, eso es violencia de género. No, eso es un problema de actitud que tiene el señor y yo por eso no voy a privarlo de relacionarse con sus hijos y qué sé yo qué, bla, bla, bla. Yo le dije, pues usted va a tomar esa decisión tranquila. Yo me voy a dormir a mi casa tranquilo porque yo hice mi trabajo de orientar y de decir lo que está ocurriendo aquí y de exponer los indicadores de peligro que hay. Yo espero que usted también pueda dormir tranquila. Así le dije. Otra una vez porque me quería obligar a decir algo que yo no podía decir. Me amenazó con meterme preso. Y me dijo, ¿usted sabe que yo lo puedo declarar incurso en desacato y meterlo preso? Y yo le dije, pues, haga su trabajo. Le dije yo. Y la miré así, directamente, haga su trabajo. Yo no le tengo miedo a ir a la cárcel, le dije. Y mucho menos por seguir mi ética. Pero no le puedo contestar eso que usted está diciendo porque no tiene una contestación desde el trabajo social. Y no se la voy a dar. Este, por supuesto que hay los abogados que me llevaron a testificar, hicieron un trabajo excepcional diciéndole a la jueza lo que tenía que hacer. Pero de nuevo, nuestra mirada es social, es lo social, es el trabajo social, es el conocimiento de lo social. Y la mirada del juez es una mirada jurídica, que se supone que se informe por la mirada social, pero no es un reemplazo a los ojos del juez. Muchas gracias. Hay otra pregunta acá en el chat de la profesora María Carolina Velasco. Dice, me gustaría preguntarle a Larry sobre cómo se imaginan los procesos de también me pasó con la palabra, de No, judicialización horrible, en los esa palabra es tribunales de terrible. familia. ¿En Y- Chile está Pues mira, solo contemplada ajá. para la vulneración leve o que no son constitutivas de delito? Adelante, Larry. Pues mira, hay varios ejemplos. Hay una ley, por ejemplo, en Costa Rica que se aprobó sobre justicia restaurativa, donde el caso sale del tribunal
y es un trabajador o trabajadora social el que lleva ese caso. Y por ejemplo, una persona que nunca había tenido historial, pero chocó borracho y asesinó, no asesinó, sino que, ¿verdad? En medio de su borrachera, una persona murió cuando él golpeó con su vehículo. Eh, eh, la familia, inclusive, esto se trabaja con todas las familias, con todas las personas envueltas, de una perspectiva de sensibilidad. Esta persona era un profesor de música y una de las cosas que hizo fue en esa comunidad donde hubo choque, eh, en dar clases de música gratuitas inclusive después de la pena, porque no fue una pena, sino después del acuerdo, él continuó comprometido con la comunidad. eh, y se hicieron otras dinámicas, los procesos de mediación fuera del tribunal, los procesos, por ejemplo, de fortalecimiento de servicios sociales a través de procedimientos administrativos que no sean necesariamente judiciales, sino que organizaciones atiendan esas problemáticas antes de que lleguen al tribunal. Eh, y de nuevo, casos de divorcio, casos de familia, se pueden ver, por supuesto. La figura del juez no tiene que desaparecer por completo. ¿Ok? Lo que hay es que deconstruir que esta persona se sienta aquí a escuchar alegaciones como una persona, entre comillas, neutral. No, no, en los casos de familia yo tengo que trabajar de manera horizontal, tengo que poner las partes a hablar, tengo que a veces proteger a las partes o decir las partes no van a venir juntas al tribunal. Pero hay muchas formas de trabajar en la desjudicialización de la vida familiar, eh, sobre todo en los tribunales de familia. Puedo compartir inclusive literatura sobre esto, que revisé para mi disertación doctoral, eh, propuestas que se han hecho de que los tribunales tengan centros de servicios también. Esto está en Nueva Zelanda, está en Australia, está en varios países donde los tribunales tienen centros de servicios específicos para cuando llega una controversia, tratar de resolver la controversia sin que sea judicial, a través de terapias, a través de servicios sociales, a través de referidos, a través de reparaciones, de acuerdos que se llegan entre las personas afectadas con las personas que aparentemente provocan los problemas, pero cada situación es diferente. Hay casos complejos que siempre van a requerir la intervención de un juez o de una jueza, pero aún esa imagen del juez se puede deconstruir. Aquí en Puerto Rico, tener una toga es un asunto de un poder terrible y la gente se cree que te pueden tratar mal, te miran mal, esto, otro. Algunos no, Puerto Rico tiene excelentes jueces, pero tiene otros que son difíciles, que se creen que el mundo es de ellos, o de ellas. Yo, gracias a la vida, me he encontrado con muchas muy buenas y con muchos muy buenos, pero también uno a veces se encuentra en el camino con personas que uno dice, ¿por qué esas personas están en una sala de familia? Si se ve que odian la humanidad, ¿por qué están ahí? ¿Por qué los castigan con una sala como esa que no les gusta? Tú le ves la incomodidad en el manejo de la sala. Contrario a otros jueces, que le puedo dar ejemplos de miles, que usted les ve que aman su sala, que tratan con respeto a las familias, que son sensibles en los casos. Así que hay muchas rutas, eh, pero de nuevo, la familia no estuviera judicializada si realmente las familias tuvieran los servicios necesarios y sus derechos garantizados. El uso del tribunal disminuiría grandemente. Inclusive, eh, hay lugares donde, por ejemplo, a menos que no haya violencia doméstica o a menos que no haya uso de droga, las personas resuelven los conflictos de divorcio, no llegan al tribunal. No llegan, no llegan. No trabajan por métodos alternos. Eh, Servicios, por ejemplo, como el de la coordinación de parentalidad, que es un servicio que se da mucho, Parenting Coordinator, se da mucho en Estados Unidos, donde en vez de quedarse el caso, se contrata a una persona, un trabajador social especialista o con destrezas de mediación, donde se hace todo el esquema de crianza en los dos hogares, cómo se va a surgir, cómo se van a trabajar las emergencias. Y esto comienza, yo trabajo también en estos servicios, con darle a los padres que ellos mismos hagan un calendario, cada uno separado, y cuando tú los unes, te vas a dar cuenta que están de acuerdo en todo porque ninguno de ellos habló. Mira, y a veces tú tienes 90% de las controversias resueltas. Ya miren, ustedes me entregaron estos papeles, ya de acuerdo como en el 90% de las cosas. Solamente quedan como 5 áreas de desacuerdo, vamos a ver cómo las vamos a resolver. Y esto lo que les demuestra a ustedes es que ustedes están más cerca de lo que están lejos. Y por ahí comenzamos a trabajar. Y
Hay que apostar a esos procesos. Muchas gracias. Una última pregunta en honor al tiempo. ¿Alguien más? Los invito a, si, si gusta, vamos cerrando. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Vamos cerrando? Ya. Bueno, más. Perfecto. Está de más Gracias. decir que no, agradecido a ti, de verdad que tu exposición fue sobresaliente. Te agradezco la generosidad, de verdad, Larry, porque esto es un acto muy generoso de tu parte, de querer compartir tu conocimiento, de tu trayectoria. Así que, más que nada, llévate los brazos llenos de muchos agradecimientos de parte de nosotros. Así que, y yo también invito al Qué resto bueno, de nuestros qué bueno. colegas a seguir participando en esta jornada porque como la calidad de Larry esperamos tener otros invitados de ese mismo nivel y que de alguna otra forma nos den luces de cómo nosotros seguir avanzando como en el desarrollo del trabajo social, sociojurídico acá en el país. Así que muy agradecida y les deseo a todos una muy buena tarde. Que estén muy bien.